En este vídeo lo que os voy a presentar es la presentación de experiencia práctica que presenté en el último encuentro práctico de Barcelona del 20-21 de diciembre de 2013. Lo primero es el hecho de que hay que intentar colaborar entre los profesores. Me hace mucha gracia que muchas veces les pedimos a los estudiantes que trabajen en equipos, que trabajen con sus compañeros, que colaboren, que hagan aprendizaje colaborativo, pero nosotros los profesores mismos nos cuesta mucho colaborar y compartir lo que hacemos. Entonces es importante, quería destacar que existen en Twitter, tenemos el hashtag TwitterL, y en Barcelona teníamos el Barcelona, que si buscáis en Twitter veréis un montón de comentarios sobre las experiencias realizadas. Asimismo hay un Google Docs que también podréis encontrar el link siguiendo el hashtag Barcelona. Entonces, para empezar, los objetivos del taller era que, aunque los profesores somos profesores, nosotros somos profesores de español como lengua extranjera, lo que nos interesa es que los estudiantes aprendan a aprender, que ellos sean conscientes de cómo tienen que hacer para desarrollar su conocimiento. Y esto se hace sobre todo a partir del aprendizaje colaborativo, las tareas digitales y la web 2.0 en mi caso particular. Entonces, como dice la cita de Albert Einstein, nuestra idea, más allá del hecho de ser profesor de español como lengua extranjera, es que los estudiantes aprendan a pensar, aprendan a aprender cosas que no siempre están en los libros. Y una última cosa es que, como se podía ver en el dossier de fotocopias que se entregó en el taller, los seres humanos, tanto estudiantes como profesores, tenemos, digamos, un límite máximo de concentración de 20 minutos. Como se podía ver en el dossier, hay mucha teoría que está integrada para la realización de las tareas digitales y aprendizaje colaborativo, por lo cual en este vídeo la parte de teoría va a ser muy rápida y posteriormente presentaré tareas y proyectos que se han ido realizando estos últimos meses con estudiantes franceses de español. Para la teoría, en lugar de mostrar uno a uno cada tipo de metodología o enfoque, he realizado un mind map, veis, un mapa conceptual, donde se pueden ver, digamos, las 4 grandes metodologías o enfoques en los que se basan los proyectos, las tareas digitales. Por un lado tenéis el B-Learning. Nosotros en Francia tenemos unas sesiones de 1 hora y media, 2 horas, unos 12 o 10 semanas por semestre, lo cual, si hacer las cuentas, no es gran cosa. Entonces el B-Learning, aprendizaje mixto combinado, nos sirve para que los estudiantes, digamos, dupliquen las horas que están en contacto con el estudio del español. Bien, por otro lado, he añadido al mapa el ACAO, o CSCL, que es el aprendizaje colaborativo asistido por ordenador. CSCL son las siglas del inglés. Y el aprendizaje basado en proyectos o problemas, el ABP, y el enfoque por tareas. Todos ellos están muy relacionados y, como veis, he puesto las características y he puesto también algunos autores en cada rama, por si queréis desarrollar o queréis informaros más sobre cada tipo de metodología. Entonces, en lugar de empezar con cada una de las teorías, lo que me interesaba es mostrar que como veis ahora en el nuevo mapa, que muchas características se comparten, ¿no? Se habla mucho de constructivismo, se habla mucho de colaborativo, de proyectos, de comunicación, de que está centrado en el estudiante, de que es significativo, etc. Entonces, bueno, lo interesante es, más que entrar en cada teoría, lo interesante es poder desarrollar estos conceptos que se repiten en todas. Entonces, empezando por el constructivismo.
¿vale? Entonces el constructivismo de Lev Vygotsky comienza y digamos que desarrolla la idea de que los humanos aprendemos en sociedad. Lo procesamos individualmente, pero hasta el hecho de procesarlo lo desarrollamos ese conocimiento, aprendemos juntos. Entonces, pues me gusta mucho la metáfora de montar en bici, porque se supone, según el constructivismo, se supone que los estudiantes, como todos los seres humanos, tenemos lo que se llama una zona de desarrollo próximo. Tenemos un estado de nuestro conocimiento que es concreto, que es lo que ya sabemos, y por otro lado hay una zona alrededor que es, digamos, borrosa y que es lo que podemos aprender. ¿Y cómo lo podemos aprender? Según lo que decía Vygotsky, el constructivismo lo podemos aprender en colaboración con otras personas o con ayuda de otras personas. Esto es lo que se llama el andamiaje. El andamiaje o scaffolding es el hecho de que tenemos algún adulto, o no tiene por qué ser el profesor o los padres, puede ser también otro estudiante, que te ayuda a llegar a esa zona de desarrollo próximo, porque solo no se consigue, ¿no? Entonces, me gustaba mucho la metáfora de la bicicleta, porque si lo pensáis, pues normalmente, yo no sé si alguien ha aprendido solo, pero en general, ¿cómo aprendemos a montar en bici? Pues hay un adulto que nos enseña, ¿no? Nos coge del sillín, nos pone encima y nos dice cómo tenemos que hacer. Pero luego, por otro lado, entonces esto tiene su aspecto social, o puede ser tu hermano mayor, o puede ser un amigo. Pero luego es algo autónomo, es decir, tienes que ser tú el que pedalee y llegará un momento en que tu andamiaje, tu padre, tu hermano, tu amigo va a soltar. Entonces serás tú, es tu trabajo el que hará que aprendas a montar en bici. Como se ve en la imagen, tendremos por un lado primero que ir con ruedines y luego se montará en bici sin ningún tipo de ayuda. Pero en cualquier caso se comienza con la ayuda de un adulto y se continúa de forma autónoma. Y otra idea es la colaboración. Como dice la cita, la idea de trabajar en equipo es que tienes que desarrollar la capacidad colaborativa. Es decir, se tiene que entender que el resultado de todos es también el resultado individual. Si lo haces de forma autónoma, si no te importa lo que hacen los demás, no tendrás el mejor resultado. Entonces esto es importante también desarrollarlo en los estudiantes. Por otro lado, otra de las características que se repetían mucho es el hecho de que gracias a las tecnologías, aunque no son la panacea, sí que podemos centrar el proceso de aprendizaje en el estudiante. Muchas veces llegan a clase, escuchaba en un curso que había un profesor muy crítico que decía que desde el primer día tú sabes ya qué estudiante va a fracasar o qué estudiante va a tener buenas notas o qué estudiante va a aprender. Y eso, yo me gustaría que eso pudiese cambiar poco a poco. Entonces, los profesores en general no solemos tener tiempo. Si tenemos aulas de 25 o 30 alumnos, evidentemente no tenemos tiempo para centrarnos en cada estudiante, pero eso las tecnologías nos lo hacen mucho más fácil. Y todos estos procesos, estas metodologías de learning, enfoque aprendizaje colaborativo, nos lo hacen mucho más fácil. Es decir, no todos los estudiantes, tenemos que ser conscientes de que no todos los estudiantes son iguales, tienen diferentes formas de aprender, tienen diferentes ritmos. Y por mucho que nos parezca al principio de curso que sabemos de sobra quién va a suspender o quién va a aprobar o quién va a trabajar y quién va a ser un jeta, tendríamos que intentar poder cambiarlo, y eso nos lo facilita la tecnología. Entonces, me gusta mucho lo de la cita de Confucio. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice, lo aprendí. Y entonces, como tenéis ahí en el cono de Dale, es importante que los estudiantes hagan cosas. Si somos profesores de español, que hagan cosas en español, porque, como decía Dale en el 69, lo que van a aprenderlo mucho más fácilmente si lo dicen y lo hacen, más que si lo leen, o si se lo explicamos.
Bien, entonces hay que tener muy en cuenta este cono porque a pesar de que ya han pasado casi, bueno, más de 40 años, sigue muy vigente a la hora de aprender. Entonces, las últimas 3 características que se trataban en el mapa conceptual son, por un lado, que las tareas deben ser colaborativas, deben aprender en sociedad, deben ser significativas, ¿no? Que esto no es una tarea fácil y tampoco creo que todos tengamos claro lo que queremos decir con significativas. Se supone que tienen que estar relacionadas con el mundo real. Esto, si los estudiantes están en inmersión, bueno, puede ser más fácil, pero cuando estás dando clases de español como lengua extranjera a un grupo de estudiantes que tienen la misma lengua, que se encuentran en otra realidad, hay que darle, si no consigues que sean tan significativas como quisieras, tienes que darle el aspecto motivador. Los estudiantes tienen que estar interesados en lo que hacen y una de las formas es a base de proyectos. Entonces, los proyectos, el diseño de tareas y proyectos digitales, es muy importante tener en cuenta que normalmente al principio no suelen funcionar, no siempre funcionan. Para que funcionen necesitas ciertos aspectos, hay que tener en cuenta un montón de aspectos. Por un lado, el currículum. Es cierto que en muchos establecimientos los profesores estamos regidos por el currículum, por la dirección, entonces lo ideal sería trabajar siempre por proyectos, que no hubiera examen, pero eso es difícilmente aplicable a nuestras aulas. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de proyecto queremos hacer, cuáles son los objetivos, qué van a tener que hacer los estudiantes, qué competencias van a desarrollar, van a ser capaces de trabajar en equipo, de hablar sobre ciertos temas, etcétera, etcétera. Luego la parte pedagógica, que esa es probablemente la que más nos interesa, es el hecho de planificar las actividades que van a hacer, cuáles van a ser los objetivos lingüísticos, cuál va a ser el papel del docente, porque está clarísimo que el docente no tiene las mismas características que el docente de hace 30 años, ¿no? Antes se suponía que lo sabíamos todo, que el profesor era el Dios todopoderoso que controlaba todas las materias o toda su materia, en todo caso. Pero ahora no, ahora los profesores son una parte más del proceso de aprendizaje, somos guías de los estudiantes y puede darse el caso de que los estudiantes sepan más que el profesor. No pasa nada, tenemos que aprovechar ese conocimiento que ya poseen los estudiantes. ¿Vale? Y por último, en último lugar, en cuanto a la pedagogía, está la evaluación, que es bastante complicado si dependemos de un currículum establecido por nuestro centro educativo. En fin. Y lo último es la tecnología, ¿no? O sea, no es primero, cuando quieres hacer tareas digitales, no es primero la tecnología y todo lo demás, no. La tecnología ocupa el último lugar. Entonces tenemos que decidir para qué se usa la tecnología, qué recursos educativos abiertos, los REA, o qué herramientas de autor vamos a utilizar. Recordad que los recursos educativos abiertos son lo que en general forman parte de todo lo que es la web 2.0, todas las herramientas digitales que podemos utilizar y que en general son gratis o por lo menos tienen unas primeras versiones gratis. Y luego las herramientas de autor son aquellas herramientas que en realidad se trata de software, son programas que se tienen que instalar en el ordenador, que en general pueden ser gratis, pero también hay muchos que son de pago. Entonces tenemos que decidir si usamos REA, usamos herramientas de autor, si usemos lo que usemos, qué tipos de herramientas y para qué los vamos a usar, ¿vale? ¿Qué uso se va a hacer de los recursos, qué uso vamos a hacer los profesores y también los estudiantes? Entonces, ahora lo que os voy a explicar son tareas digitales y proyectos. Estos son, voy a presentar 5 proyectos. Se pueden encontrar más en la presentación que hice en Kortrijk en noviembre de 2013. Entonces empezamos por la prensa. Todas estas tareas con las herramientas las podéis encontrar también en el documento de presentación de PowerPoint Extra. Entonces, esto, como veis, Glossy era hacer un periódico online. ¿Y qué tenían que hacer? Bueno,
empezamos desde tareas que son más breves hasta tareas y proyectos que pueden incluso ser de 3 o 4 meses, ¿no? Entonces esta era la más breve, se habían trabajado en las clases todo lo relacionado con la prensa, los tipos de prensa, prensa en España y en América Latina, qué partes tiene, el vocabulario, etcétera, etcétera, todo eso se había trabajado ya. Y entonces la idea era hacer una tarea colaborativa y lo que se hizo fue ponerlos en grupos. Lo ideal es que sean grupos lo más heterogéneos posibles, que haya de diferentes niveles o diferentes capacidades lingüísticas, que haya chicos y chicas, etcétera, etcétera. Entonces, primero tenían que hacer titulares, tenían que inventar titulares y después, cuando ya tenían los titulares, pues un titular de internacional, otro de nacional, otro de sociedad, otro de televisión, etcétera, etcétera. Yo cogía los titulares y los repartía en los otros grupos. Y eran los otros grupos los que tenían que escribir las noticias, ¿no? Y esa era la parte en clase tradicional, etcétera, etcétera. Y después, posteriormente, tenían que hacer el periódico, como habéis visto en las imágenes. Tenéis más ejemplos en el documento de PowerPoint. Otra herramienta es, sí, bueno, en nuestro caso es para ver la historia de la Segunda República Española, pero podéis usarlo para muchas otras cosas que incluyan el uso de los tiempos. Entonces, en primer lugar, pues usamos la herramienta ThinkLink, que es una herramienta donde utilizas imágenes para incluir más informaciones, vídeos o imágenes o teoría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra actividad consistía en que ellos tenían, yo puse esta imagen, ¿no? Que era del día en que se instauró, el día que se instauró la Segunda República Española, y entonces yo añadí el tic, el botón este rojo, poniendo que era Manuel Azaña, y ellos tenían que buscarse la vida para descubrir quiénes eran los otros políticos del momento, ¿vale? Y bueno, yo la verdad es que pensaba que solo serían capaces de averiguar la primera fila. Como podéis ver, averiguaron muchos más. Y entonces después esto se hizo al principio del semestre, cuando empezamos a trabajar la Segunda República, y posteriormente lo que tenían que hacer es que por grupos tenían que elegir uno de los políticos de la Segunda República que se habían visto en la imagen, y tenían que hacer una línea temporal sobre su vida, ¿no? Y para eso utilizaron la herramienta Capsles. En esta herramienta se pueden meter imágenes, se pueden meter textos, se pueden meter vídeos y también se puede meter sonido. Algunos de ellos hicieron la línea temporal y pusieron música, y la tarea navideña es que tienen que hacer el audio desarrollando su vida, contándola oralmente, ¿no? Entonces, como veis, bueno, tiene muchas posibilidades y pueden trabajar cada uno en su casa sin ningún problema. Otra idea, otro proyecto que se desarrolló fue la idea de organizarse, digamos, un proceso de migración a América Latina. En Francia, por el momento, no nos encontramos con la situación de España, menos mal, pero bueno, habíamos estado trabajando en clase el hecho de que muchos españoles se tienen que ir al extranjero, habíamos trabajado que se iban a Alemania, que se tenían que ir también muchos a América Latina, y entonces planteamos la idea de qué pasaría si en Francia las cosas no van tan bien y hay que emigrar a América Latina. Y entonces al principio lo que hicimos fue un brainstorming. Entonces se hizo con Google Docs, se hizo una lluvia de ideas en la cual decíamos, bueno, si tuvierais que emigrar, ¿qué cosas hay que hacer, ¿no? Antes de emigrar? Pues hay que buscar trabajo, hay que buscar piso, hay que buscar los billetes de avión y etcétera, etcétera. Bueno, y lo primero es, ¿a qué país de América Latina iríais? ¿Y por qué? Entonces, primero los estudiantes en grupos tenían que hacer un proceso de investigación en el cual pues tenían que sopesar diferentes posibilidades de América Latina, y
tenían que decidir a qué país preferirían irse en razón de la, pues, de la economía, de la política o de las razones de seguridad, etcétera, 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 ¿no? Tenían que sopesar ahí diferentes opciones y después en un documento de Google Drive lo que hacíamos es que cuando ya habían decidido su país se iba poniendo pues qué papeleos, qué cuestiones administrativas había que ver, qué había que hacer con el visado, qué había que hacer para buscar piso, etcétera, etcétera. Y después ya lo último es que posteriormente tenían que presentarlo. Ellos podían hacer una presentación de PowerPoint, cualquier tipo de presentación, yo no tenía ningún problema. Normalmente, como ya habíamos estado utilizando Google Drive, ellos continuaban con lo mismo, pero en fin, yo no les exigía nada y también usaban Google Maps y Scribble Maps, que es una herramienta para poder dibujar encima de mapas, ¿no? Cuando querían poner, por ejemplo, que dónde estaba su casa, el apartamento que habían buscado, dónde estaba el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces esto lo presentaban en clase y yo normalmente les grabo para poder reescucharlo y darles un feedback o una retroalimentación, y posteriormente cuando ya les había dado de forma individual cuáles habían sido los errores, cómo podían mejorarlos, se trabajaban, ellos tenían que hacer otra vez la presentación, ponerla en estas dos herramientas, podían elegir la que quisieran, o en Present.me o en MyBrainShark, que son herramientas donde tú puedes poner presentaciones o imágenes, etcétera, etcétera, y puedes grabarte. En Present.me puedes grabarte con la webcam, puedes grabarte en audio. Entonces, ellos lo que luego, cuando ya habían tenido el feedback y la retroalimentación, lo que tenían que hacer era utilizar estas dos herramientas, o sea, cualquiera, ellos podían elegir, y grabarse haciendo la presentación. De manera que la idea no siempre era positiva, pero la idea es que ellos intentasen no cometer los mismos errores que habían cometido anteriormente. Y aquí, como podéis ver, bueno, algunos se tomaban muy en serio. Si veis los tres monigotes de ahí, pues se parecen mucho a los chicos de verdad que presentaron, y de hecho se tomaban tan en serio que, por ejemplo, el novio de la chica es diseñador gráfico y les hizo los dibujos, y durante toda la presentación tienen los dibujitos de cada personaje, que se puede ver también, como os decía, en el PowerPoint extra. Vale, otra de las actividades que hicimos es que en un nivel B2 C1 habíamos estado trabajando el cine y el teatro, y entonces la idea es que tenían que hacer, la idea de tarea final o de proyecto durante todo un semestre, es que tenían que hacer un guión de cine, y para eso utilizaban la herramienta Plotbot, que es tal cual, es una herramienta que usan ciertos profesionales para hacer guiones, y como veis aquí, pues es muy fácil de usar, está en inglés, eso sí, pero tienes uno de los miembros del grupo tiene que inscribirse y puede invitar a los otros miembros, y de hecho también en mi caso lo que hacía es que también me invitaba a mí, de manera que yo, a medida que ellos lo iban haciendo, yo podía ir corrigiendo. Y entonces veis, este es un ejemplo de cómo queda, y posteriormente, cuando ya lo habían terminado, lo que tenían que hacer era el storyboard. Con esta herramienta, es que es una especie de para hacer cómics, y podían también usar otras herramientas, pero bueno, esta yo quería que se mantuviese lo más profesional posible, ¿no? Y entonces la tercera fase, que está en proceso de creación, es que hagan el cortometraje en vídeo, y se lo van a presentar el segundo semestre. Y la última tarea que hicimos fue la de planificar un viaje a Ecuador. Entonces, habíamos un grupo de nivel B1, B2, habíamos estado trabajando mucho Ecuador, habíamos estado hablando sobre el Parque Yanusí, sobre la economía de Ecuador, sobre cómo el presidente Rafael Correa necesita dinero y quiere extraer petróleo, entonces
hicimos debates, en fin, estuvimos hablando un poco de todo lo que es actualidad de Ecuador. Entonces la tarea final, ya habíamos trabajado los viajes en otro momento, la tarea final es que ellos tenían que planificar por grupos un viaje a una parte de Ecuador. Entonces lo primero es que decidían los grupos y podían usar, era opcional, Tripomatic. Tripomatic, como veis aquí, es una herramienta un poco para planificar un viaje. Simplemente elegís el destino, los días y os va dando que podéis visitar, ¿no? Es una opción. Entonces luego nosotros cogimos a Wikipedia y dijimos, bueno, pues el grupo 1 hace la región norte, el grupo 2 hace la región centro. En fin, lo fuimos decidiendo así en gran grupo, y luego ellos tenían que buscar absolutamente todo. Tenían que hacer una presentación, tenían que hacer una planificación. La planificación podían hacerla directamente en un documento de Word o en Google Docs, o de hecho hubo algunos que habían usado TitanPad. TitanPad es como Google Docs, solo que para escritura colaborativa, solo que no es necesario registrarse, por lo cual es muy útil porque los estudiantes no tienen que registrarse en ningún sitio, simplemente escriben, apuntan cada uno su nombre y luego simplemente te genera un link que es el que puedes dar al profesor. Entonces, en este caso yo no les había dicho, no les había exigido, ni les había dicho lo que tenían que hacer, pero como ya la habíamos utilizado la herramienta en otras ocasiones, hubo estudiantes que prefirieron continuar y utilizar esa. Entonces eso cada uno lo hace como quiera, ¿no? Y entonces la última tarea pues era que tenían que presentar, como hicimos también con el proyecto de Emigrar a América Latina, tenían que presentar en clase su viaje, tenían que hacer un presupuesto. Al principio habíamos decidido que el presupuesto sería 2.500 euros por persona, que sí que parece un montón, pero luego en cuanto ves los vuelos a Ecuador ya la cosa cambia. Y entonces ellos tenían que ir viendo los precios de los sitios para ver si les llegaba el dinero o no les llegaba el dinero. Y igual que en el otro proyecto, pues ellos tenían que presentarlo en clase. Yo individualmente les corregía, les daba feedback y después ellos tenían que grabarse utilizando la herramienta Meograph. Meograph es una herramienta para hacer timelines, líneas de tiempo igual que Capstone, pero incluye también mapas, puedes incluir vídeos, imágenes y narración y puedes grabarte. El único pequeño problema con Meograph es que no funciona bien con todos los navegadores y por ejemplo Internet Explorer no lo soporta, el mejor es Google Chrome. Vale, entonces bueno, estos son los 5 proyectos o tareas digitales y ahora lo último son las reflexiones, que son las que teníais en el dossier de fotocopiado, y es más efectivo aprender en grupos colaborativos que aprender solo. Pues bueno, depende. Yo estoy intentando que ellos sea más motivador, que sea más significativo, que aprendan juntos, ¿vale? Pero es cierto que el aprendizaje colaborativo supone una gran organización. Entonces, si no se cumple al pie de la letra esa organización, en muchas ocasiones es bastante desastroso. Entonces, bueno, el profesor es cierto que al principio, hasta que comienza a utilizar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, es difícil para él, pero a largo plazo sí que es más efectivo. Por lo menos en mi caso particular. ¿Qué nos aporta trabajar con proyectos? Como decía, la cuestión es que es muy complicado organizar todo, definir buenos proyectos. Entonces, en muchas ocasiones los estudiantes, pues cuando comienzas a trabajar de esta manera, simplemente te dicen, ¿para qué? Si yo trabajo bien con el libro, haciendo las actividades, los drills de huecos y completando frases sin sentido, ¿no? Entonces, hay que explicarles muy bien por qué se hace así, y es probable que en los primeros proyectos, en las primeras tareas, en los primeros proyectos, sí que haya que amenazar, como aquí el tiburón al nadador, sí que haya que amenazar con las notas. Es decir, no se les puede, en principio no debería ser posible
exigirles a los estudiantes trabajar con proyectos, pero sin que el proyecto tenga una importante proporción de la nota. A los estudiantes les va a exigir más esfuerzo hacer un proyecto durante varias semanas que estudiar para un examen el día anterior. Entonces, eso tiene que notarse en algún lado, ¿no? Entonces habría que tener la posibilidad de contar con la nota y, si es necesario, al principio amenazarles un poco con que tiene un 30% de la nota, un 40% de la nota. Luego es cierto que cuando ya están acostumbrados, ya es todo seguido. O sea, es al principio que es más difícil, luego es mucho más fácil. Por otro lado, yo he presentado muchas herramientas y soy consciente de que hay gente que se puede marear al ver tantas cosas, ¿no? Entonces quería advertir que, bueno, que no pasa nada, no es necesario hacer todo esto, hacer todos los proyectos, usar todas las herramientas. Es decir, si hacéis cosas en papel que funcionan bien en papel, no hay que cambiarlas. Hacer lo mismo que se hacía antes no es la solución. Entonces, ir probando poco a poco. Hay que empezar de cero. Hay que utilizar, pues empezar por Google Docs, empezar por compartir archivos o empezar por integrar en clase una red social educativa como Edmodo o Schoology. En fin, no hay que intentar saberlo todo de repente. Eso es nadie. Y además, con la tecnología ninguno sabemos mucho porque enseguida hay cosas nuevas. Entonces, bueno, poco a poco, sin marearse. Y ya veréis como al principio parece que es mucho esfuerzo, pero con el tiempo la cosa mejora. Y luego, pues nada, lo que decíamos antes, cómo fomentar la autonomía. Los estudiantes tienen que darse cuenta de que trabajar en grupos es mejor para ellos, de que además son responsables de su parte del proceso de aprendizaje, son responsables del resultado final, que aunque sea con varios, tienen que darse cuenta de que sin su parte no lo van a poder hacer. Bien, entonces esto también es un proceso que es lento, pero efectivo. Y lo último es que, claro, muchos somos unos frikis de la tecnología, poco a poco, entonces, ¿es la solución la tecnología asociada a todos nuestros problemas? Pues no, ni mucho menos. Pero es es un aspecto de ahora de nuestra profesión que va a seguir avanzando, va a estar ahí. Entonces, negarnos a utilizar tecnología porque antes funcionaba bien y ahora pues pensamos que no es necesaria, tampoco es la solución, ¿vale? Porque los estudiantes están conectados, usan tecnología todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo esto que hacen los estudiantes para nuestro propio beneficio? Entonces, bueno, hay que tomárselo con calma, pero hay que ir viendo cómo hacen los estudiantes y adaptarse, porque está ahí, va a durar, va a continuar y esto va a ir a más. Entonces, cuanto antes nos pongamos manos a la obra, mucho mejor será la adaptación. Y esto es todo en este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Recordad que los links de las herramientas y los links de los ejemplos de mis estudiantes están en el extra de PowerPoint en Google Drive, que lo tendréis también aquí debajo del vídeo añadido. Espero que tengáis unas felices fiestas y ya nos veremos en otra ocasión.